Vamos a empezar este directo con Patricia. Veo que os vais sumando. Hola, ¿qué Hola, tal, ¿qué tal? Patricia? Aquí estamos, con muchas ganas de hacer este directo nuevamente contigo, que hace días, hace tiempo que... Hace tiempo. Estaba yo pensando que el primer directo que hicimos creo que también fue por estas fechas, más o Sí, menos. De algo sí, había también de Escorpio y Tauro, así exacto, que estamos sí, como volviendo al círculo, ¿no? sí, sí, total. Sí, Mm. empezamos hablando sobre corporizar el elemento tierra, ¿no? Con una serie de ejercicios y de recomendaciones y para quien lo quiera ver. Y nada, y luego seguimos pues con pensamiento positivo, con enfermedad, New Age y enfermedad, otro sobre la función del orgasmo, de Wilhelm Reich, y nada, y este súper tema que me encanta, cuando me lo propusiste dije, claro que sí. Bueno, ¿quieres hacer una pequeña introducción? ¿Quieres...? Sí, sí, bueno, la gente que os estáis sumando, pues muchas gracias por sumaros en este día de hoy y la gente que lo veáis en diferido, pues lo mismo. También muy agradecidos. Y si tenéis alguna duda, algún comentario que queráis hacer, ya sea durante el directo o posteriormente, pues como siempre es bienvenido. Y bueno, paso a presentar brevemente a Patricia. Patricia es, bueno, nos conocemos de las redes y es una gran profesional. Si alguien tiene alguna necesidad, incluso hace consulta online, hago un poco de promoción porque su trabajo, desde el primer momento en que la conocí, me pareció un trabajo súper interesante y súper profundo y completo en cuanto a la terapia, la terapéutica, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es, pues esto, como digo, pues muy recomendable y nada, y bueno, y hemos hecho estos directos con Patricia que comentábamos hace un momento y básicamente esto, también decir que, bueno, las personas que os conectéis por su parte, pues bueno, yo soy Dani, soy profesor de yoga y astrólogo y bueno, y aquí me tenéis y con muchas ganas, como he dicho, de hacer este directo para deconstruir un arquetipo, un tema tan importante a nivel social, a nivel personal, individual, como es el de la bruja y esto es básicamente la introducción. Mm. Yo quería añadir también que cuando te propuse, ¿no?, hacer el directo, venía de una semana que tuve como un pequeño desencuentro, ¿no?, en las redes, lo comenté, lo hice público. En ese momento, muy brevemente, pero ya mencioné, ¿no?, de que para mí había tocado, ¿no?, justamente esta parte, ¿no?, de lo arquetípico de la bruja, ¿no?, y cómo había sentido censurada en ese momento, simplemente por poner una información, ¿no?, sobre la mesa. Y a partir de ahí pensé, bueno, es interesante, ¿no?, que hablemos de esta parte de la bruja que quizás no se visibiliza tanto, ¿no?, en tanto que arquetipo disidente, ¿no?, y qué pasa con estas voces, ¿no?, dentro de un colectivo en concreto, ¿no?, que nos sentimos que quizás somos voces, ¿no?, más disidentes. Y ahí empezó, ¿no?, como esta pregunta y luego vino, ¿no?, el Samhain, bueno, por motivos personales me puse enferma, entonces no pudimos hacerlo, pero también, ¿no?, como que venimos de unas narrativas que me parecen interesante poder, ¿no?, postular y poner, ¿no?, justamente este arquetipo. Y la primera pregunta que me hago yo es el por qué no se visibiliza tanto el arquetipo de la bruja disidente. Esa era mi primera pregunta, ¿no?, que me vino a la cabeza. Es decir, si tuviéramos ahora mismo, ¿no? Hice en el post cuando anunciamos nuestro directo, propuse, ¿no?, a la gente que quería participar, que cogieran ¿no?, bueno, son ejercicios que hago yo en casa, ¿no?, como un papel y, ¿no?, pues sí, y que tal com raya, ¿no?, que decimos en catalán, pudiéramos escribir qué nos llega, ¿no?, a nivel en las redes y demás, sin filtro, qué es lo que nos llega, la imagen o las características de lo que es una bruja. Entonces, bueno, lo lanzo una vez más por si durante el directo la gente en el chat quiere escribirlo, pero creo que es interesante que nos preguntemos, ¿no? Porque a mí no me llega justamente esta parte disidente y me parece importante recuperarla porque es algo muy intrínseco, incluso, ¿no? Podríamos ir a la mitología, pero muchísimos de los arquetipos o de la bruja eran consideradas diosas menores y eran consideradas diosas a los márgenes de lo que era, ¿no? No era una Afrodita, no una Atenea, ¿no? O sea, incluso ya desde el origen. Entonces,
qué nos pasa, ¿no? Eso que tú y yo siempre hacemos hincapié, ¿no? Pero qué pasa, ¿no? La transformación de que perdemos como lo originario, ¿no? De los Ujú. términos y, y, bueno, por aquí te dejo si quieres añadir algo, ¿no? Pero me parece importante ir tirando del hilo, ¿no? ¿Qué nos pasa con esta disidencia, ¿no? Y por qué no la visibilizamos en las redes cuando hablamos de la bruja? Sí, siempre teniendo en cuenta que las redes es un lugar en el que de entrada pues uno es como fácil que exprese pues cosas que quizá en la intimidad o de forma más presencial pues uno se guarda, ¿no? Y en cambio en las redes pues es como fácil desde el anonimato, ¿no? Jugando con los distintos avatares o las distintas identidades que podemos formular. Y como dices, pues sí, es interesante observar esto, ya que de alguna manera la bruja, ¿no? En este caso que es un arquetipo básico, ¿no? De la feminidad, entendida pues feminidad tanto para hombre como para mujer, ¿no? Y como este aspecto, pues como dices tú, ¿no? Queda invisibilizado incluso en las redes ante la avalancha, digamos, pues no sé, pues de arquetipos, de imágenes arquetipales que normalmente pues nos conectan con esto, con una imagen más de mujer bondadosa o de mujer pues esto, ¿no? Tipo familiar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces es algo que así de entrada, como dices tú, es como que choca, ¿no? La parte, o sea, todo lo que se visualiza en general, pues dentro pues esto, ¿no? De la red, sobre todo dentro del crecimiento personal, del crecimiento espiritual, etcétera, es toda esta otra parte del empoderamiento, ¿no? De ser capaz, ¿no? De yo soy capaz, mira los viajes que hago, mira la postura que hago, mira todo lo buena persona que soy, digamos, todo lo que es lo luminoso, ¿no? Pero olvidamos o se olvida normalmente la otra parte que es la contrapartida, que como decías tú, es la parte pues justamente de lo oscuro, de la sombra, que es allí donde relegamos esta imagen, ¿no? Arquetipal de la bruja que parece como que puede asomar la cabeza solo de vez en cuando, pues esto, en fechas señaladas, cuando se le permite, y rápidamente esta imagen de la mujer, ahora ya de forma más concreta con la mujer, ¿no? Pues es como que se relega pues a un espacio en el que no tiene cabida, ¿no? Y bueno, este directo es precisamente para empezar pues esto, a plantear, ¿no? Ciertas disidencias que, bueno, ya hablaremos con más profundidad, pero que también es interesante retrotraernos a los aspectos mitológicos o los aspectos, digamos, que nos han conformado como cultura, sociedad, para entender qué sucedió, ¿no? En qué punto hubo ahí este desliz y la imagen de la mujer, ¿no? Empezó pues a dejarse de lado de esta forma, ¿no? Exactamente. Bueno, hay como ¿no? muchísima literatura respecto a este tema, entonces me parece importante como pasar por aquí también, pero desde mi mirada hoy lo que quiero reivindicar es justamente porque cuando nos llega ¿no? la imagen hoy en día, justamente porque somos hijos de una cultura y un momento concreto, por lo tanto, la mayoría de personas cuando han hecho el ejercicio y algunos lo han podido compartir, ha sido ¿no? la imagen eso, ¿no? Velas, mujeres ¿no? Con un montón, ¿no? Muy arregladas, atributos a nivel ¿no? de ropa, o sea, como en la actualidad sería el atributo ¿no? Mm, digamos, en comparación con la antigüedad. Pero que me refiero que no sé, se sigue sin hablar, quiero decir, la línea es muy fina en tanto a reproducir según qué formas y según qué mm, constructos, ¿no? Y para mí el gran grush, ¿no? El gran peso de poner este directo es decir, en qué forma estamos contribuyendo a reproducir, ¿no? Justamente las mismas cosas que nos ¿no? Que llevaron a la historia de lo mm, que es la mujer. Y me gusta que hayas abierto, ¿no? Que lo femenino, ¿no? Entre el hombre y digamos, en el hombre y la mujer, que no es solo mm, porque para mí lo que está desoído en esta cultura es lo femenino profundo, justamente, y ahí está el tema mm, de la bruja o del brujo, ¿no? Digamos, de esta sombra, mm, y de ahí como la cultura nuestra lo penaliza, ¿no? Entonces, pero me parece interesante porque había un ejercicio, una vez bueno, en integración de sueños, bueno, en Jordi Borràs, que fue mi profesor, él propuso, ¿no? Si ahora nos encontramos con un extraterrestre, si no tuviera, ¿no? Ningún tipo de referencia en el que poder, ¿no? Articularse,
¿cómo describiríamos, ¿no?, lo que es una bruja? O cómo él podría describir desde la mirada extraterrestre lo que nos llega, ¿no?, de la bruja. Y ahí es donde me sorprendí, ¿no? Porque realmente cuando tú puedas preguntar desde hoy en día qué es una bruja, pues veremos círculos de mujeres, vemos rituales, ¿no? Vemos una serie de atributos que se asocian, pero realmente la parte de peso de lo que es lo que significaba, ¿no?, vivirse al margen, ¿no?, ser bruja, que no era solo mujeres con conocimiento, eran mujeres que de alguna forma no entraban en una etiqueta, o sea, una viuda era una bruja también, ¿no? Me parece importante porque no estamos honrando y recuperando esta parte de la historia y por qué no lo estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Y desde ya no es de miradas feministas, ¿no? No, Que no. no es solo el hecho de, bueno, ¿no?, como la narrativa que nos va llegando, sino que simplemente el hecho de no poder estar dentro de un marco social o una etiqueta también, entonces serás nombrada, ¿no?, como bruja de forma despectiva. Y entonces me causa como curiosidad ver cómo la mayoría de colectivos que se acogen al término justamente no son los colectivos en los que actualmente creo que quizás se vivan en el margen, o no, lo dejo como pregunta, pero es así porque dentro de lo que hablamos, ¿no?, las corrientes de la nueva espiritualidad, y lo digo nueva porque, bueno, por no entrar, porque no es el que hoy, ¿no? Y a lo mejor lo digo muchísimas veces, ¿no?, de lo que está pasando y qué está sucediendo actualmente con todo esto. Bueno, hay unas corrientes dominantes, hay unas miradas dominantes. Yo siempre he dicho que como mujer en las redes no me siento muchas veces representada. Y justamente me siento voz disidente porque pongo sobre la mesa, ¿no?, desde una mirada crítica en la que quizás compañeras, compañeros de profesión, a nivel de mirada pública, como bien le hemos dicho, ¿no?, no entran, ¿no?, en ese diálogo. Y entonces esa es mi gran curiosidad, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque parece que dentro de este circuito también hay una voz dominante, también hay algo, ¿no?, digamos. Y entonces y esos son y eso se denomina lo que es bruja en la actualidad. Me parece curioso el giro, porque no estamos hablando de esto, ¿no? O sea, nos estamos reapropiando un término y de alguna forma haciéndolo mainstream cuando en el origen del término era algo bastante marginal. ¿Y qué pasa con lo marginal, no? Y si se da cabida realmente a lo marginal en lo real, en las redes. Ujú, ujú. Sí, muy interesante esto que comentas. Me venía, así mientras te iba escuchando, me venía la imagen del tarot y el tarot de Marsella en concreto, ¿no? Con lo que es la imagen del loco, por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos loca, ¿no? Es decir, me gusta mucho lo que dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? Respecto al tarot, ¿no? Que dice, ¿no? Ponía sobre la mesa, ¿no? Diciendo, tenemos papa, pero no tenemos papesa, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio en el tarot, pues sí que tenemos, ¿no? Tenemos pues la representación de ambos, ¿no? Y tenemos la emperatriz y el emperador, ¿no? Y ahora estaba pensando, y con esto que ibas diciendo de lo marginal, etcétera, ¿no? Me venía pues esta imagen del cero, del loco, ¿no? Y cómo, bueno, pues de alguna forma sería esta consideración, ¿no? Lo que habitualmente se denomina de alguna forma, pues de forma despectiva, ¿no? A la mujer que es loca, que es como histérica, ¿no? Y es toda una misión muy sesgada, también se tiene que decir, ¿no? Muy estructural, etcétera, pues de esta otra parte que, como muy bien señalas, no queda al margen, ¿no? Porque es como que, sin entrar pues tampoco ahora, ¿no?, en el aspecto, digamos, más pues de la cotidianidad, ¿no? De cómo vive el hombre o lo que se le permite al hombre y de lo que le se permite a la mujer, pero sí decir que esto, ¿no? Es como que fácilmente la etiqueta va siempre por delante en el caso de la mujer. Y solo como apunte, así para a nivel histórico, ¿no? Para también situarnos, pensemos que en la Edad Media, que es el momento en el que durante el siglo XV hasta el XVIII, más o menos, pues tenemos todo lo que es la quema de brujas y todo lo que es la persecución, ¿no?, de brujas propiamente, ¿no?, que se daba pues de forma pues habitual, ¿no?, y con esos juicios primarísimos, ¿no?, por parte de la Inquisición, etcétera, ¿no? Pues tengamos en cuenta como apunte histórico que aquella mujer que se acusaba o que, digamos, había un mínimo de atisbo de que pudiese ser bruja, entonces se le hacía un juicio curioso, ¿no?, desde nuestro punto de vista, que es que se la lanzaba al río, entonces si flotaba es que era bruja,
En cambio, si se hundía, es que no era bruja, ¿vale? Y el tema es que, claro, en su momento, estamos hablando, pues esto, siglo XV, XVI, etcétera, pues las mujeres, o sea, las vestimentas de la época, las mujeres llevaban, o sea, vestían con ropa ancha y con ropa, pues digamos, de lo que podemos denominar como bombachos o este tipo de estética, ¿no? Y por lo tanto, lo habitual es que flotasen. Entonces, ¿qué hacían? Es que si flotaba, entonces se acusaba a toda la familia de brujería. Entonces, todos iban a la hoguera. ¿Vale? Y lo que hacían los maridos o los hombres era que les ponían piedras dentro, en los vestidos, ¿vale? Para que se hundiesen, ¿no? Entonces, en este hecho, algo, pues, digamos, cotidiano y algo, pues, dentro pues esto, ¿no? De esta, digamos, misoginia así estructural y tal, ¿no? Pues era algo habitual que hoy día nos puede parecer algo perverso, pero esto se mantiene, ¿no? Es como un punto también así, ¿no? Como a nivel histórico, ¿no? Para situar, ¿no? Cómo esto se ha ido manteniendo hasta el punto de que hoy día, pues como muy bien dices, lo marginal, la mujer, ¿no? Queda todavía, pues, relegada en cuanto pues, al aspecto oscuro, ¿no? Entonces, sí que es interesante, pues, llevar el aspecto, como decías, del vestido, o sea, de la moda, ¿no? Todo lo que es la moda, todo lo que es, digamos, el cuidado, etcétera, todavía sigue ocupando mucho espacio en lo social como un aspecto femenino y un aspecto en concreto de la mujer, ¿no? Pero sin tener en cuenta, pues, estos otros márgenes que señalabas. Claro, a mí me sorprende porque hay como una especie, como, ¿no? Lo que está pasando ahora, ¿no? Como una romantización de la figura de la bruja. Es como que le hemos Mm. dado un halo romántico y no estamos recuperando lo que no tiene que ver con este halo romántico y que creo que es importante para entrar en relación con lo que nos propone el Mm. arquetipo. Entonces, ¿qué está pasando una vez más con esto? ¿Por qué estamos romantizando esta idea? ¿Por qué estamos olvidando muchísimas cosas que creo que son importantes si queremos reivindicar? Una vez más, eh, creo que si no, sería interesante ser más creativos y entonces inventar un nuevo término, pero cuando estamos Mm. referenciando las cosas, referenciamos en respecto a algo, ¿no? Que ya existía anteriormente. Entonces, pienso, ¿a qué responde esta romantización, ¿no? Claro, responde obviamente, ¿no? A una sociedad capitalista, de consumo, ¿no? Al final, Mm. imagínate cuánto consumo, ¿no? No solo de imagen, ¿no? Sociedad narcisista, ¿no? Porque responde a una imagen y todo lo que sea, ¿no? En pos de una imagen. Entonces, Mm. imagínate lo que nos llega, ¿no? O personas que quizás no hayan hecho, ¿no? Como un ejercicio o lo que les llega simplemente por las redes, ¿no? De lo que es un arquetipo de la bruja hoy en día, habiendo obviado todo el anterior, ¿no? El bagaje anterior y por lo Mm. tanto, pues ahora bruja, pues eso, ¿no? Se considera una mujer empoderada. Mi pregunta es, ¿realmente en ese momento eran mujeres empoderadas? Es decir, que es desde nuestra mirada ahora, nosotros, ¿no? Estamos Ujú. como proyectándose esa mujer de poder, pero en ese momento estas mujeres no, yo no estuve, ¿no? De cuerpo presente, pero Ujú. no tengo tan claro si estaban realmente empoderadas en el término. Entonces, ¿por qué Ujú. estamos poniéndonos nuestras gafas en el siglo, ¿no? Ahora, actual, y recuperando, pero a la vez tergiversando? Eso me preocupa, porque precisamente está al servicio de qué toda esta reivindicación de la bruja, ¿no? Sin hacerle como el espacio y el honrarlo, ¿no? Realmente de lo que fue, porque he Ujú. conocido personas, justamente cuando decías, ¿no? En un momento ¿no? Del atributo de la mujer loca, ¿no? De, bueno, que siempre, ¿no? Como que se ha ido durante a lo largo de la historia, ¿no? La histeria, bla, bla, bla. Y me acordaba, ¿no? Del mito de Casandra. O sea, es muy Mm. antiguo, ¿no? Para los que nos estén siguiendo, Sí. realmente, ¿no? Casandra hizo un pacto con Apolo se enamoró de Casandra, que tendrían unas relaciones carnales una vez al año, no sé cuánto, porque varía en función de la voz, Ujú. ¿no? Al final Cassandra, bueno, a cambio de que tuviera el don de la profecía. Entonces Mm. Cassandra no cumplió su parte y entonces Apolo, ¿no? le escupió y entonces determinó de que sus profecías serán ciertas, pero nadie la creería, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué Mm. pasa, ¿no? Con todo lo que es el conocimiento vía profético o otras formas de acceder al conocimiento, ¿no? Que están invalidadas. Lo digo porque yo a lo largo de mi vida, ¿no? He conocido personas que tienen mucha sensibilidad, mucha intuición, hombres y mujeres, no solo mujeres, Mm.
Y que precisamente teniendo esta herida muy presente, hay una dificultad de visibilizar o de, ¿no? de poder realmente salir, digamos, del armario de lo que es la bruja, y eso tampoco se habla en según qué colectivos. Nos hemos quedado tanto en lo superficial que realmente hay problemas que seguimos vivenciando y que nos siguen, ¿no? Cuando vamos hacia atrás y al final hay unas heridas, ¿no? en el colectivo que seguimos llevando dentro de nosotras, porque realmente el hecho de tener otras formas de acceso a un conocimiento está bastante penalizado en lo real. No me refiero a la imagen romantizada, porque ahora todo el mundo dice que ahora descargo, ahora pum pum y parece que todo lo hablamos. Bueno, que lo estemos hablando, para mí, ya lo he dicho alguna vez, responde más al sistema de mercado. O sea, realmente ahora vende, la espiritualidad y todo, ¿no? Realmente la psicología, la terapia, está moviendo muchísimo dinero y por lo tanto, en tanto que mueve muchísimo dinero, pues está, ¿no? Está presente. No Claro. tanto como respuesta a lo que es a nivel privado un cambio real de lo que nos estamos encontrando. Y lo vemos lo vemos en los espacios terapéuticos en individual o sea, ¿no? O sea, no estamos viendo que realmente en lo privado haya un cambio tan profundo, genuino, con lo que responda a la imagen de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso me parecía importante. Cosas que no se están hablando, ¿no? ¿Y por qué no se están hablando si estamos cogiéndonos, ¿no? Porque realmente hay mujeres que tienen miedo, mujeres, hombres, pero bueno, voy a referenciarme hoy a las mujeres más, tienen miedo de poder salir al armario y decir, mira, yo tengo acceso de esta forma y realmente ahí hay una herida de la bruja de la que nadie habla. La rabia, el enfado ancestral, yo no estoy entendiendo por qué como colectivo no estamos profundamente enfadados y enfadadas y por qué no lo Claro. visibilizamos, algo que también he hecho mucho hincapié en estos directos porque, bueno, yo estoy un poquito más floja de energía y quizás no estoy tan incisiva, pero siempre lo he reivindicado, ¿no? De ponernos incisivos y creo que es importante manifestar la energía. Vemos muchísimas veces en terapia problemas con el enfado, la rabia, sobre todo en mujeres, precisamente por este tipo de heridas, no solamente, pero también, y que después a la hora de manifestarlo públicamente no estamos haciéndonos, ¿no? Justo uso de este poder, que es el poder de la comunicación, desde un lugar de enfado. Creo que algo está pasando si reivindicamos las figuras de la bruja. Creo que estas mujeres y las mujeres de las mujeres, y ahí me pongo los pelos de punta, estarían realmente enfadadas con lo que han vivido y no prender una vela o jugar a la ideal romántico, ¿no? Del juego del narcisista de la imagen, ¿no? Y luego, y ahí te lo dejo, ¿no? Otra cosa, ¿no? Cuando pensamos en cómo se vende el trabajo con lo femenino, ¿no? Bruja femenino, y ahora lo vamos a, ¿no? Y estamos aunando con eso. Porque desde la circularidad, esa reivindicación del círculo, ¿no? De la mujer, pero que no es solo de la mujer, ¿no? Porque hay círculos de hombres, hay círculos de sueños, hay círculos alrededor del fuego, hay círculos desde siempre, desde la historia, que no es solo una forma exclusiva de la mujer. ¿Por qué tampoco hablamos, ¿no? De cuántas mujeres, y ahí me voy a incluir también, nos sentimos amenazadas ante un grupo? Porque eso también viene de una memoria de lo bruja también. Es algo como si se estuviera vendiendo que hay un trabajo de la bruja femenino, ¿vale? Bruja, empoderamiento femenino, o sea, estamos empezando a ahondar con eso, que tuviera que responder a una determinada forma, pero en la realidad de muchas cosas que están pasando seguimos sin hablar de lo que es una herida de la bruja. Porque a mí me pasa que ante un grupo no es mi mente, pero hay algo en la vida, hay algo en mi cuerpo que se siente amenazado y que no me siento cómoda, que sigo trabajando en ello, creo que lo habré compartido en algún momento, no por eso no me voy a poner, pero pienso, ¿por qué no lo hablamos? Porque parece que desde estos modelos que estamos vendiendo solo hay una única forma, que es trabajar el femenino desde el círculo de mujeres, por ejemplo, pero no estamos hablando de muchas mujeres que nos puede pasar, o a mí me pasa, que nos sentimos amenazadas ante un grupo. Y no necesariamente porque sean mujeres, pero hay esas memorias. ¿Por qué no estamos poniendo sobre la mesa todas estas memorias que estamos viviendo? Esa es mi gran pregunta, Dani. ¿A qué responde de no ponerlo? Obviamente no venderá tanto, pero ¿qué más hay detrás de todo esto? Que seguimos sin verbalizar, que seguimos acallando de alguna forma. Es como si hubiera un mainstream de la bruja que siguiera acallando algo ¿no? que tiene que ver con también la bruja. Sí, sí, estaba pensando, bueno, pues justamente en esta idea tan, ¿no? que se vende también muy bien hoy día, ¿no? Como la mujer, la maga, ¿no? Dentro del sistema,
pues es la que tira el tarot, ¿no? La que te hace astrología, la que te lee las runas, ¿no? Y la que te hace chamanismo, ¿no? Y entonces es como que desde ahí, ¿no? Se puede articular muy bien digamos, el lugar, ¿no? Que ocupa la mujer. Ahora ya propiamente, pues sí, hablando, ¿no? Para las personas que os estáis conectando ahora, pues hace rato que hablamos y hemos hecho mención también al hombre, etcétera, pero ahora, ¿no? Pues hablando sobre la mujer, ¿no? Entonces, es como que ese lugar sí que lo puede ocupar, ¿no? La mujer, y es como que incluso como que se le permite, ¿no? Pero siempre pues entendiendo que es digamos, es un espacio limitado, ¿no? También, y que como decías tú, es como que ahí, pues, bueno, en su enfado o en su tránsito, en su proceso emocional o lo que sea, pues ya tienen su espacio, ¿no? Pero lo que es, digamos, de puertas en fuera, para decirlo así, ¿no? De puertas en fuera, es como que este espacio y ahí ya no entra, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, para decirlo así, lo brujeril o lo, ¿no? Entonces, me estaba viniendo esto, ¿no? Y estaba pensando también, bueno, en distintas figuras, ¿no? Que tenemos a lo largo de la historia, ¿no? Pues estás hablando de Cassandra, podríamos hablar, pues, por ejemplo, de Harry Potter, ¿no? De Hermione, ¿no? Como acompañante, ¿no? Del protagonista, ¿no? De Harry Potter. Podríamos hablar, por ejemplo, de Galadriel, ¿no? En El Señor de los Anillos. Podríamos hablar de, pues, no sé, ¿no? De otras figuras, ¿no? Por ejemplo, de Circe en la Odisea, ¿no? En el retorno de Ulises, ¿no? Bueno, pues con Penélope, etcétera, su isla, ¿no? Y entonces son figuras que encarnan por un lado, pues esto, ¿no? La imagen Morgana también, ¿no? Se encarnan, pues, la imagen, pues de bruja o de persona, que lo de bruja también hace un poco de gracia, ¿no? En el aspecto de que es como una clasificación como muy, muy sui generis, para decirlo así, ¿no? Respecto a la capacidad intuitiva del ser humano, a la capacidad de ir más allá de lo físico, ¿no? Y de conectar con el reino de lo sutil, ¿no? Entonces es como que esto, ¿no? O sea, ya tenemos este término, ya tenemos este arquetipo, que es este lugar para relegar a la mujer, ¿no? Y parece como que no tiene cabida, o sea, no hay permeabilidad, ¿no? Con otros aspectos de la vida dentro de lo que es, pues yo qué sé, ¿no? De lo femenino y de lo social, ¿no? También. Y bueno, y esto es lo que me venía así de entrada, ¿no? Y luego también pensaba pues como decías tú, ¿no? O sea, ¿por qué no se pone encima de la mesa, ¿no? Una figura, pues, de la Lilith, ¿no? De la mujer salvaje, ¿no? De una mujer que sea dueña de sí misma, que a la vez este empoderamiento del que hablábamos, ¿no? O sea, como un falso empoderamiento que se está vendiendo hoy, también como una idea como de autonomía, de liderazgo, etcétera, ¿no? Cuando en realidad pues no hace falta tampoco esta visibilidad, ¿no? de esta mujer o de esta imagen también romántica, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna forma la mujer o el arquetipo de la bruja en realidad se sostiene a través de la comunidad, ¿no? Y es algo que yo creo que es importante hacer hincapié, ¿no? En la importancia pues lo vemos a través de los mitos, ¿no? A través de la transformación de la transmisión, ¿no? Del conocimiento o de los mitos propiamente, cómo hay toda una transformación desde lo femenino, desde lo colectivo, desde lo comunitario, cómo se va estableciendo, digamos, todo un patrón patriarcal, un patrón mucho más orientado hacia el individuo y, por lo tanto, hacia la posesión, la posesividad, etcétera, ¿no? Llegando, pues, a la eclosión en la que nos encontramos hoy día, que es pues esto, no dejamos de ser una sociedad hiperindividualizada y a la vez hipercerrada, ¿no? Dejando, pues, en los límites, pues, la marginación de lo auténticamente, digamos, femenino, oscuro, ¿no? O sea, en el aspecto del que hemos hablado de la sombra, etcétera, ¿no? Y dejando entrar, pues, solo esta mujer, ahí esta bruja, como una imagen, pues, yo qué sé, ¿no? Pues volvemos a esta imagen de Halloween, etcétera, ¿no? Sin permitir, pues, que, bueno, no sé, como que entre con toda su fuerza, con esta rabia o con este enfado o con este poner límites, ¿no? Y ser capaz de decir basta, ¿no? Con esa contundencia que yo creo que también reclama el momento actual. Totalmente. Yo creo que lo que pasa es que,
muchas mujeres, lo que decimos, ¿no? Por muchos grupos, círculos de mujeres, por mucho trabajo en esta articulación, de lo femenino, siguen teniendo miedo a hablar y a decir su verdad, su historia. Y eso es lo que yo me voy encontrando. Y eso es lo que a mí me hace, ¿no? Estamos reivindicando, ¿no? Somos, ¿no? El 8M, ¿no? Todas brujas y demás, pero luego realmente esta parte, es lo que te digo, esta voz disidente, si realmente tú formas parte de un colectivo, yo como terapeuta me siento voz disidente porque estoy muy en desacuerdo, ¿no? Con muchas cosas que están pasando en mi campo y lo hablo y lo digo, ¿no? Abiertamente, pero hay muchísimas personas que todavía no alcanzan a encontrar esa voz, ese realmente ese empoderamiento desde ese poder decir, ¿no? Porque justamente lo que responda a la imagen de un colectivo de brujas no acaba de encajar con esa voz ni con esa experiencia, ¿no? ¿Y qué está pasando con esas experiencias? Porque al final es eso, ¿no? Yo no me he encontrado en círculos de mujeres en los que realmente hubiera mucho debate en cuanto a que si nos podemos sentir amenazadas en un grupo o no, justamente porque igual hay unas memorias ¿no? de todo esto al final pasa, ¿no? A través de nosotras. Pero quiero decir, no me lo he encontrado, ¿no? Es como si fuera el lugar digamos, el lugar reparación, ¿no? De ese dolor, pero no siempre es un lugar reparador, no siempre es una experiencia reparadora, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de eso? O sea, tengo la sensación de que es lo que siempre, bueno, no, al final, lo bonito de nuestros directos siento, ¿no? Que de muchas formas, ¿no? Que es lo que traemos, acabamos en los mismos lugares, porque es que estos lugares están pasando actualmente, ¿no? Algo está pasando porque realmente seguimos sin ir a lo profundo de lo que supone proclamarse ser bruja. Y no solo en contra del patriarcado, no es solo eso, es No, muy no. profundo y complejo y ahí realmente no hay información, no hay directos, no hay posts, seguimos, ¿no? Claro, Acallando aquí, esta parte. claro, y aquí también entraríamos en, como ha sido, o hemos ido apuntando, ¿no? Toda la cuestión también de las raíces, pues, más industriales, ¿no? De la revolución industrial, ¿no? Con todo lo que es el positivismo, digamos, toda una trayectoria que ya son, pues, 2, 3 siglos, ¿no? En las que estamos ya instalados, ¿no? Dando prioridad y dando voz a todo lo que es la lógica, el razonamiento, digamos, desde una perspectiva pues unívoca, para decirlo así, ¿no? Y por lo tanto también entrando en lo que es el capitalismo propiamente que tenemos hoy día, ¿no? Que es el capitalismo, pues esto, ¿no? De la venta y de la compraventa, ¿no? De, pues esto, de información, ¿no? Al final es normal que aparezca, pues algo tan, digamos, del sino de nuestros tiempos, como es el positivismo a ultranza, ¿no? Y precisamente la voz esta disidente de la bruja es lo que nos trae es justamente, pues, el hecho de confrontarnos con la oscuridad, confrontarnos con aspectos pues que, bueno, antiguamente ¿no? Era uno de los, digamos, una de las misiones de los chamanes era justamente ser capaz de viajar, ¿no? A los lugares del inframundo y a la vez también a los lugares, digamos, supraindividuales, ¿no? Es decir, pues ser capaz de armonizar, ¿no? Los tres mundos, para decirlo así rápido, ¿no? Que sería pues el superior, el medio, el humano, para decirlo así, y el terrenal, ¿no? Y a esto también haciendo hincapié en otro aspecto que sería el de la capacidad de como antiguamente también se hacía, ¿no? Que era las aperturas, o sea, se tenía una conexión especial con las cuevas, con ciertas aperturas de la tierra, de la madre tierra, para poder establecer allí un lugar, digamos, de conexión, de introspección y ser de esta manera también capaz de extraer una información y de extraer toda una serie pues, de conocimiento que hoy día es como que se invalida, ¿no? Y se deja como, pues esto, cosas del pasado, cosas pretéritas como si fuese superstición, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. Sí, el síndrome de Cassandra que además el filósofo, ¿no? Gastón Bachelard ya lo acuñó, ¿no? Y sigue estando muy Mm, presente. Y aún así se sigue sin hablar mucho. Quiero decir, mm, eso es lo que yo, si ahora tuviera que recoger lo que me llega de las cuentas, no me llega toda esta información. Y entonces ahí es como un poco, ¿no? El origen, ¿no? O para mí lo claro. bonito de crear estos espacios, ¿no? De decir a qué responde, ¿no? Y realmente si queremos unir, ¿no? El arquetipo de la bruja con la mujer empoderada, entonces realmente hablemos.
Claro, realmente claro. hablemos, ¿no? Porque va a pasar un poco por ahí. Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? con esa silenciación? ¿Qué está pasando con...? Hay un sentimiento también, siento yo, en la herida de la bruja, ¿no? De soledad, de no pertenencia brutal, al que también estamos no aludiendo, justamente por escribirse en los márgenes, ¿no? Es como que ahora sí, o sea, yo sería como lo antitético a la bruja, ¿no? Porque es como la imagen de la bruja que tiene que estar rodeada de amigas, ¿no? En comunidad con otras mujeres, en la naturaleza, prende una vela. Eso es lo que me llega a mí, ¿no? Y no estamos recogiendo que hay un sentimiento, ¿no? Muy profundo en lo que era una bruja, porque recordemos que hay una parte de lo que era vivirse en el margen, que era justamente salirse de la etiqueta. Entonces, justamente en un momento en el que estamos abogando, ¿no? Por encontrarnos más, ¿no? con nuestras esencias y, ¿no? encontrarnos con nuestras voces, justamente estamos creando otro tipo de etiquetas, ¿no? O reapropiaciones extrañas, que siempre digo yo, ¿no? De etiquetas, pero que al fin y al cabo responden a un cierto patrón homogéneo igual. Entonces, tú como mujer, cuando no te sientes representada o cuando eres, ¿no? Cuando quieres, entonces sientes que no tienes un cobijo en ese colectivo. O sea, por decirlo de alguna forma, yo no Claro. siento que pertenezco a ningún colectivo, ¿no? Como bruja en el que me sienta, ¿no? Y ¿no? Como, no sé, me explico, con una Sí, comunidad, ¿no? sí. Que me acoja, justamente porque muchas de las cosas de las que yo propongo no van justamente a favor de lo que, ¿no? de lo que muchas propuestas, ¿no? Hacen. Y Claro. de hecho me pasó hace una anécdota, pero bueno, me pasó hace unos meses atrás. Me invitaron a un proyecto en el que yo no resoné justamente, no porque no resonara con estas mujeres, no se trata de herida de mujer a mujer, sino simplemente porque no resueno en esta construcción de espacios que para mí responden más a un sistema, ¿no? Líquido, capitalista, ¿no? En el que al final estamos sustituyendo unas formas por otras, pero estamos justamente en la misma rueda del hámster. Entonces yo ante Claro. esto no puedo sentirme acogida ¿no? ante un colectivo en el que quizás mi disidencia o mi diferencia no siento el apoyo entonces del grupo. Entonces, como experiencia, ¿no? Vivencial, ¿no? Que también lo traemos mucho, ¿no? La experiencia encuerpada, ¿no? O sea, yo Claro. tengo un pago que según qué direcciones voy tomando, ¿no? Sobre todo en un perfil público, no hay tantas hermanas. Es un camino Mm, solitario de no pertenencia. Y eso me conecta con heridas, ¿no? Y con recuerdos, ¿no? Con memorias profundas de que quizás mis hermanas, mis ancestras vivieran algo parecido. Y eso no tiene nada que ver con lo que ahora me están planteando, ¿no? Desde según qué claro. lugar. Y luego te estaba escuchando y estaba pensando, pues claro, justamente también la imagen de Lilith, ¿no? Que la hemos traído ya al directo, pues la imagen de Lilith es justamente la descastada, la que Dios, ¿no? O sea, aparta, aleja, ¿no? Recordemos pues que Lilith es quien, o sea, dentro del Antiguo Testamento, pues es quien pone sobre la mesa la rebeldía, ¿no? De la mujer ante digamos, ante el acto sexual entre Adán y Lilith, antes de que apareciera Eva, ¿no? Pues ante el acto sexual, pues Lilith le dice, pues por aquí no, ¿sabes? O sea, pone sus límites y digamos, se enfrenta, ¿no? A la petición, o no petición, o sea, digamos, a la obligación, ¿no? Por parte de Adán de hacer el acto sexual de una forma concreta. Si no recuerdo mal, era pues que ella pues siempre estuviese debajo, ¿no? Incluso lo explicita, ¿no? En el texto. Y entonces, en cambio, Lilith le dice que no, que ella quiere estar encima, ¿no? Entonces, es como que Dios la aparta, o sea, fuera, y entonces aparece el mito de Eva y Adán y Eva, ¿no? En que Eva aparece de la costilla de Adán y a partir de aquí se forja, digamos, toda otra cosmovisión, toda otra mirada, ¿no? En la que la mujer, o sea, y como tú decías, ¿no? Esto, claro, esto es algo ancestral y es ancestral tanto en cuanto lo profundo femenino, ¿no? Que se dice que a partir de estudios como de Marie-Louise Bonfrance, ¿no? Discípula de Jung, por ejemplo, o estudios como de Christine Downing, ¿no? Con el libro de la diosa, entre otras, ¿no? Pues se ha puesto a manifiesto siguiendo esta corriente más junguiana por tal de llevar pues esto, ¿no? De poner de manifiesto la importancia de recuperar esta imagen, ¿no? De que no es una imagen aigualida, me sale en catalán, pues, ¿no? O sea, como superficial, ¿no? Sino que es una imagen de una mujer realmente empoderada y de una mujer que es capaz de mirar
como Bodicea, ¿no? Por ejemplo, esta líder de Celta, ¿no? Que, si no recuerdo mal, pues fue de los últimos poblados o del último poblado que en Irlanda subyugaron los romanos, ¿no? Entonces, ella encabezó pues toda una conflagración en contra de los romanos, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, pues, pero estas imágenes es como que han quedado muy relegadas en el imaginario colectivo. Claro, eso es lo que, esa es la, para mí, ahí está como en la vuelta de tuerca, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Estamos en un momento en el que todo el mundo hablamos de arquetipos, hablamos de polaridades, ¿no? Y cómo usamos el lenguaje, ya lo hemos dicho que algún directo también tenemos que hacer, ¿no? Sobre los usos del lenguaje, ¿no? Y a favor de qué. Mm, Pero mm, realmente no estamos haciendo, digamos, honra al arquetipo al que nos estamos dirigiendo. Y ahí es donde para mm. mí pasa algo en el camino, ¿no? Es como que utilizamos un cierto tipo de información a favor de, ¿no? Y de repente no estamos entrando en lo que nos propone el arquetipo, porque el arquetipo de la bruja no es solo el Calibán en la bruja, no es solo Silvia Federici, no es solo, digamos, el patriarcado, sino que hay otras cosas por detrás que realmente estamos viendo, no Claro. es manifiesto porque lo vemos en terapia, lo vemos, ¿no? El tema del enfado, ¿no? Entonces, claro, me pregunto esto, ¿no? ¿Dónde están mis hermanas brujas, ¿no? Realmente enfadadas por lo que vivimos, por lo que seguimos viviendo, por la dificultad que tenemos de articular nuestras, ¿no? Nuestras individualidades, nuestro sentir si somos diferentes. Entonces, ahí hay como un aplacamiento todavía, ¿no? Y de hecho, cuando yo manifesté lo que me pasó, ¿no? De esta chica, ¿no? Que era más psicóloga feminista, ¿no? Justamente con lo de las etiquetas que Ujú. decimos, ¿no? Sí. Que ella Mm. borró directamente una información ¿no? Que ya ni siquiera ya no es mi voz, sino una información que podía estar, Contrastada, ¿no? ¿no? Contrastada. Claro, podía estar al servicio, ¿no? de personas que lo pudieran, ¿no? Mm. Consultar, ¿no? Y fue tan bestia porque tuve respuesta de personas anónimas, mujeres anónimas también, las cuales no considero cerca de mi círculo y me sorprendió gratamente. Y ahí me pregunté, ¿dónde están mis hermanas? Porque a mí esto que me pasó lo puse sobre la mesa, pero podría haber sido yo, como puede ser cualquier otra persona, es algo que estamos expuestos, ¿no? Pero cuánta dificultad me encontré, ¿no? Y me compartieron historias en privado de decir, wow, gracias porque si tú lo dices, ¿no? Me siento con más fuerza, ¿no? El problema es eso, ¿no? El problema es que seguimos callando porque tiene que haber alguien, ¿no? Disidentes, son esas voces que Ujú. rompen y que Ujú. realmente tienes como abriendo y sientes que realmente la experiencia subjetiva es de soledad, ¿no? Y eso creo que es Claro. importante porque al final muchas personas, mujeres, compartieron, ¿no? Que tenían dificultad en Claro, situaciones así poder decir algo, ¿no? Porque parece que igual estás atacando o igual, no quizá, sé, Becky, perdona, ¿no? quizá estaría bien que expusieras pues un poco pues el caso, ¿no? Porque se hablaba, bueno, yo lo conozco, pero Bueno, el caso brevemente, porque no es el directo, pero sí, ¿no? Era una persona, una psicóloga feminista que había utilizado, haciendo unos reels, o sea, había utilizado una teoría, ¿no? Que se llama la teoría de las cucharas, bueno, de Spooner, que acuñó una enferma de lupus, mm, de una enfermedad autoinmune, y entonces lo había utilizado para referenciar de alguna forma, acogiéndose al término, como para mm, explicar la falta de energía y demás. Pero claro, obvia totalmente el contexto de que es algo que utilizamos en la jerga y en el argot de personas que tenemos algún tipo de discapacidad o invalidez. O sea, había una serie de cosas que hacen que eso estuviera referenciándose. Y justamente como mm, no hay referencia, como estamos en un momento en el que todo vale y si te lo vendo bien, pues esa persona lo está haciendo desde ese uso, no sé si con mala intención o no, es lo que ahí no entraba. Yo simplemente cuando vi ese reel dije, uy, tienes que nombrar porque es algo que es dentro del colectivo, ¿no? O sea, algo está, o sea, es lo que decimos, claro, referenciarlo. pasando y que claramente cualquiera que esté en contacto, ya no en primera persona con la enfermedad o en relación con el colectivo, sabrá que obviamente no es una falta de energía como la persona que, ¿no? Ella Mm. proponía eso, pues como cuando estás falta de energía y te vas, ¿no? A dar una vuelta al campo o yo qué sé, ¿no? Ya no me acuerdo, ir a bailar o... No, no, claro. Claro, en ese momento cuando puse eso pensé, ostras, ¿qué está pasando, no? Y yo, por mi trabajo personal ya no me callo. O sea, ya he vivido el Mm. callarme, ¿no? Y hay algo de decir, bueno, puedes decirlo desde un respeto y un amor profundo, Claro. pero puedes decirlo porque además Confrontarlo, claro. tienes conocimiento porque era algo que a mí me atravesaba personalmente y a lo que yo animé Mm, un poco, ¿no? En ese momento fue como,
mujeres, hombres, da igual, ¿no? Ujú. O sea, da igual porque no quiero entrar en el tema de géneros ni binarismos, pero si hay algo que tú conoces, ¿qué nos pasa por no nombrarlo? ¿Qué nos Claro, pasa? Sobre todo cuando sientes que eso va a ir en contra del colectivo, que esa es la sensación que yo muchas veces tengo. Es como si tuviera la sensación de que voy en contra de mayoritariamente lo que mi colectivo está vendiendo. claro. Ahí es donde entro en relación con ese arquetipo de bruja, en el cual me siento acompañada por esas brujas. Ujú. Eran Claro, mujeres que no se sentían en pertenencia. Y eso es lo que me claro. parece interesante, porque ya hablamos de cómo se construye, ¿no?, la opinión pública y la espiral del cine, ¿no? No, el Neumann. O sea, ya Sí, hablamos de que hay una dificultad cuando nuestra verdad parece que va en contra de un grupo. Y ahí me refiero que el grupo no siempre va a ser un elemento reparador. no, Yo, por claro. ejemplo, porque ahora la imagen arquetípica, justo no, pero del trabajo con lo femenino es solo círculos de mujeres. Eso también me No. preocupa, porque parece que si Ujú. trabajas con lo femenino profundo, esa es la forma. Y no lo tengo yo tan claro, puede ser o no, ¿no? Y depende de cada persona, ¿no? Y de su experiencia con lo que conecte. Pero, mujeres, se puede trabajar el femenino profundo desde otros lugares que no son en círculo. O sea, quiero decir que cuidado con la repetición, ¿no? Porque la línea sigue siendo Claro. muy dura y no tengo tan claro que le estemos superando, ¿no? Muchas veces hablamos desde lugares públicos en los que ya hay una superación. Es que se estaría genial realmente que la Ujú. de la bruja fuera muy a la mujer empoderada la que habla, pero no estamos superando muchos lugares en los que todavía No, estamos porque ahí. no deja de ser una imitación, ¿no? Una repetición pues, del- de la teoría ¿no? Del Pigmalión, ¿no? O sea, aquello que se te dice de pequeño para que tú vayas repitiendo, no vayas imitando Claro, y a claro, mí yo y estaría a favor si realmente viera mujeres realmente enfadadas, saliera una rabia ancestral de, ¿no?, de lo genuino, si realmente viera que aunque pienses distinto, tienes un grupo al que perteneces y también tienes apoyo en la diferencia. Porque sí, claro, exacto, ¿no? es muy fácil construir comunidades en la igualdad. Para mí el reto es vamos a construirnos en la diferencia y ahí hay un gran problema también, ¿no? Porque no es Claro. tan genio y demás, eso ya lo he dicho alguna vez también. Entonces, si todo, Sí, si bien hay puntos que realmente en mi experiencia de lo subjetivo y en mi trabajo también estuviera como apuntando a una resolución, pero no me lo parece, no me lo parece. Y sí, cuando aquí es, muchas mujeres no les parece. Lo que pasa que transgredir, ¿no?, desde la esfera privada a claro, lo público y teniendo en cuenta que tu discurso no va a vender. claro, exacto, ¿no? Claro, aquí esto lo me estaba viniendo Mark Fisher, ¿no? Con su realismo capitalista, ¿no? Es decir, esta idea justamente, ¿no? De cómo se van repitiendo modelos ya caducos que en realidad no dejan de ser una postergación o incluso digamos, una reafirmación, ¿no? Del mismo sistema que en realidad es oprimente, porque también es necesario, importante decir que el sistema capitalista, ¿no? Dejando de lado pues, sus orígenes, ¿no? O sea, el que tenemos hoy día es sumamente opresor, ¿no? Entonces, en cuanto a la diferencia, aunque de alguna forma, pues evidentemente es capaz de permear, ¿no? O sea, es decir, es capaz de hacer el juego de estoy integrando esto porque te lo estoy vendiendo, ¿no? Pues a través, pues yo qué sé, ¿no? Pues de las múltiples formas que tiene las múltiples caras que tiene el capitalismo, ¿no? De estar vendiendo pues esto, pues una imagen de lo revolucionario, de lo innovador, de lo originario, pero en el fondo estamos retrotrayéndonos otra vez al mismo patrón, ¿no? Y como decía, es esta crítica que hace Mark Fisher, que me parece súper lúcida y súper necesaria, ¿no? De decir, o sea, ¿hay alternativa? O sea, ¿realmente podemos vivir desde otra mirada, desde esta otredad, ¿no? Buscando pues la capacidad de abrir, de integrar esta diferencia. Y lo primero, pues, o de las primeras cosas que yo creo que sería bueno de reparar, sería pues este arquetipo de la bruja, digamos, de lo profundo femenino, ¿no? De esa mirada que nos lleva a ir mucho más allá y cuestionar desde la raíz el sistema, el modelo en el que estamos inmersos. ¿Es posible otro mundo? ¿No? O sea, y no este binarismo o esta dualidad, ¿no? Entre comunismo y capital, que es absurdo, o sea, que bueno, no es el momento tampoco, pero no, o sea, es ser capaz de ir más allá, de plantear otro modelo, otra manera, ¿no? Y esto es lo que, digamos, desde el feminismo y ahora propiamente pues desde la mujer bruja, ¿no? Es algo que se echa en falta, ¿no?
Totalmente. Y al final tengamos en cuenta que para mí lo femenino profundo es destructivo y es creativo, ¿no? Porque al final justamente no Claro, respondemos, ¿no? A ese dualismo, ¿no? Sino que son las dos veces, claro, ¿no? Las dos cosas. Y claro, a veces me pregunto decir, pues seamos creativas, seamos creativos. Y yo no estoy diciendo que no, pero si vamos a referenciar algo, claro, está allí porque nos ayuda a articular el pensamiento. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, y los arquetipos están ahí por algo. O sea, que cuando tú recogiendo la historia muy bien, ¿no? De Lilith, cuando se habla de la Lilith, algo de un ostracismo. Hay algo en el arquetipo de lo brujil que hay un ostracismo ujú, inherente. Entonces, ¿cómo puedo reivindicarme desde la bruja y no hablar de disidencias, de ostracismos, claro, de imágenes, ¿no? O sea, esto me parece rarísimo y es lo que nos está llegando, ¿no? Y entonces ahí es importante decir, bueno, es posible, yo hice un directo también de femenino profundo, pero mm, justamente a eso, yo he planteado la posibilidad por la propia adherencia de lo que es el femenino profundo, justamente esa era la pregunta interesante. Y si no, ujú, creemos cosas nuevas, ¿no? De crear, no claro, de, ¿no? Sino de apostemos entonces por nuestra claro. creatividad, pero es que no estamos siendo creativos tampoco. Claro, Vamos, y esto, sí, esto también apunta muy bien, ¿no? El miedo atávico que también tiene el hombre, ¿no? O sea, el hombre ahora sí biológico, ¿no? O sea, el miedo atávico respecto a la mujer, ¿no? Respecto a este poder que la mujer, o sea, eh, esta visibilidad que reclama, etcétera, ¿no? En sociedad, es como que, o sea, no puedo obviar, no puedo olvidar que hay algo dentro de mí muy profundo que es, digamos, inabastable, ¿no? En el sentido de que me conecta, pues, ancestralmente con una experiencia que es la experiencia de la vida en su forma más originaria, más pura, ¿no? Y no puedo obviar esto y ponerlo de manifiesto, porque si lo hago es que sigo auto limitándome, ¿no? Y por lo tanto no hago visible una herida que me atraviesa a mí, pero es que nos está atravesando desde siglos y siglos, ¿no? Entonces total. ahí es porque, claro, eso es una confrontación directa al hombre, al profundo hombre, ¿no? O sea, me gusta mucho el cuento de Iron John de Robert Bly, ¿no? Conocido junguiano, ¿no? Analista junguiano que escribió poesía, etcétera. Pues me gusta mucho este cuento de Iron John, ¿no? Que justamente habla del profundo masculino, ¿no? Ese hombre salvaje, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Desde, digamos, bueno, hace todo un recorrido del mito de Juan de Hierro, ¿no? Y cómo este Juan de Hierro es, digamos, esta imagen del hombre salvaje, del hombre que es capaz también de proponer propuestas creativas que van mucho más allá del control, de la obsesión por el poder, etcétera, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Lo apunto aquí, pero yo creo que es necesario también que, por mi parte, tú estás reivindicando, ¿no? Todo este colectivo, pero yo, por mi parte, también Claro. me siento igual como tú, ¿no? O sea, me siento, pues, respecto a los hombres, es como los hombres simplemente se han bajado del tren ya, desde mi punto de vista, hace mucho, muchísimo, y es como que dan palos de ciego intentando, pues no sé, encontrar no sé qué soluciones al mundo cuando, ¿no? O sea, la única solución, bajo mi punto de vista, es que nos podamos encontrar primero todo entre nosotros, hombres, y luego con la mujer, ¿no? Y encontrar no quiere decir aparearse, no quiere decir, yo qué sé, ¿no? O sea, sino me estoy refiriendo, pues, a ser capaces de mirar en lo hondo, ¿no? En lo profundo. Claro, claro, pero la propuesta es lo que decimos, ¿no? De cuando tú y yo hablamos y Mm, compartimos del encuentro con lo real. Para mí es, pues vayamos a hacer el trabajo del encuentro con lo real. ¿Quieres reivindicar el arquetipo de la claro, bruja? Pues encuéntrate con ese arquetipo, pero va a claro, ser quizás muy alejado de este romanticismo, grupo de hermanas claro. o mujeres. Quizás va a ser un trabajo profundamente solitario, quizás Solitario, claro. bla, bla, ¿no? De no pertenencia, ¿no? Entonces Mm, encontremos, ¿no? Porque mientras estemos generando como falso alimento, ¿no? Del que picar, entonces no ujú, estamos claro, permitiendo que se despliegue este modelo. Y si no, pues no le hablemos, no hablemos de la bruja. Eso, mm, inventemos otro nombre. Crea un claro. arquetipo.
¿Sabes? Hay claro, como decir, bueno, pues creemos otros arquetipos o otras formas de... Pero si estamos comunicando, hay algo, ¿no? En el consenso del lenguaje, que cuando claro, digamos bruja, arquetípicamente tú y yo estamos, ¿no? Consensuando algo. Entonces, lo que me parece claro, interesante es por qué solo consensuamos las velas y lo que hemos vivido ahora en Samhain, ¿no? O sea, que decir, hay una semana en la que hay proliferación de cuentas, pero ya se ha pasado, cuando claro, todavía estamos bajo el influjo, lo vemos claro, por tal de esto, por tal de otro, la luna llena, eclipse, y dices, bueno, pues es que seguimos, ¿no? Porque las narrativas de los cielos son mucho más largos que nuestro tiempo lineal, claro, podemos entrar, ¿no? claro, Entonces, creo que es importante es eso, ¿no? Decir, bueno, quieres reivindicar desde estos, pues, pero vayamos a hacer el trabajo, ¿no? Porque claro, de nada sirve que reivindicamos y que, y que no, que cojamos, ¿no? Y tampoco las estamos honrando, ¿no? Hay un punto también que claro, es profundamente decir, ostras, claro. cuánto dolor no honrado, cuánta diferencia no honrado, cuántos márgenes no honrado, ¿no? Es como todo lo contrario. Por eso te digo, no sé hasta qué punto tendríamos, ¿no? Nuestras ancestras súper enfadadas, ¿no? Pero hay un punto de decir, Sí, sí, porque, quizás sí estarían enfadadas con lo que estamos haciendo, porque, ostras, ¿no? y justamente sería, yo qué sé, sería un movimiento o sería ni un movimiento, ni que sea solo una, ¿no? Como Rosa Parks en su momento, ¿no? Siendo capaz de cuestionar pues todo el sistema racial, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, tener la capacidad, la fuerza para confrontar toda una, digamos, una estructura de valores y una estructura pues es la nuestra, ¿no? Que es básicamente pues el expolio de la madre naturaleza, es el expolio, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? De las mujeres de embarazo de alquiler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que es, o sea, una locura, digamos, una locura racional, hiperracionalista, ¿no? Que nos ha llevado al borde en el que estamos, que es el borde de la máxima locura, como decía Goya, ¿no? O sea, los monstruos de la razón producen, o sea, perdón, los sueños de la razón producen monstruos, ¿no? O sea, estamos produciendo monstruos. Es una intoxicación de la hiperracionalización por el simple hecho de creer que a través de la ciencia, del cientificismo, pues vamos a llegar a algún lugar que está acá. O sea, y entonces es como algo súper loco, ¿no? Mm, No sé cuánto tiempo nos queda, Dani, no, no sé la verdad, porque contigo sí que Mm, es Pues es que ya hemos hecho la hora. fluye, vale. Te decía por si se va a quedar guardado para la gente que quiera verlo en Claro, diferido. Eh, Creo que es interesante las propuestas que hemos puesto. Siempre siento que me falta tiempo cuando sí, compartimos yo los también. espacios. Así que, bueno, en algún momento podemos recuperar y tirar del hilo de cositas que han ido saliendo que me parecen súper importantes. Pero bueno, si ha servido, ¿no? O pueda ser útil, ¿no? De poder nombrar, ¿no? Cosas y referencias a las que quizás normalmente no se nombran tanto o incluso Claro. sentimientos, ¿no? Que quizás están más, ¿no? Que se llevan más oculto, ¿no? ¿no? Como que los encapsulamos, ¿no? Decir, ostras. Mm, Y luego, sobre todo, pues es muy fácil mirar las voces disidentes con perspectiva y decir, sí, no, esta persona cambió y mm, Virgin Rage justamente fue disidente, ¿no? Del que hemos hablado en la mm. función del orgasmo. Sí, Pero sí. cuando han pasado en la coetaneidad, ¿no? O sea, en tu contemporaneidad, en tu real, ¿qué nos pasa, no? Porque a todo lo pasado es muy fácil, ¿no? Pero realmente fueron las voces disidentes, ¿no? Los que, como menos, hubo un intento, ¿no? O hay un intento de movilizar un poco el piso, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa también con esa disidencia, ¿no? Que seguimos sin acompañarla y seguimos señalándola con el dedo, y eso es lo que quería decir cuando me pasó esa experiencia de la chica que me borró, ¿no? Que yo me sentí Mm, como mm. disidente y de repente, puff, me borraron de un plumazo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Porque es lo que decimos, ¿no? A todo lo pasado, todo el mundo ahora sí, sí, apoyamos esto y apoyamos esto, Sí, apoyamos, pero en la real no hay tanto apoyo y ahí yo lanzo a favor de la disidencia y de estas voces disidentes, y por lo menos si queremos ser brujas, bruja y disidencia para mí va de la mano. van de la mano, claro. Y otro, sí, ahora lo estás poniendo de manifiesto, ¿no? También con el auge del fascismo, ¿no? El neonazismo, o sea, todo lo que estamos teniendo que vivenciar, ¿no? No deja de ser un signo más, ¿no? De algo, o sea, muy profundo nos está haciendo de la forma más orgánica y más real, ¿no? O auténtica posible. Y estamos volviendo a repetir de alguna forma, pues, viejos patrones que, como dices tú, ¿no? En la cotidianidad o en la, digamos, en el presente, ¿no? Que estamos compartiendo, alguien tiene que poner, ¿no? De manifiesto sobre la mesa y poner el dedo en la llaga de una forma profunda, porque es que no hay otra, ¿no? O sea,
uno también tiene que, digamos, que exponerse hasta el punto de, pues, ser capaz de ir en contra, ¿no? De toda la, pues esto, de toda una opinión o de toda una corriente que al final, pues esto, sin poner, sin alzar la voz, es como que, como decía también Milarepa, ¿no? Son ciegos guiando a otros ciegos al precipicio, o sea, llevando a este, digamos, dentro de este contexto del directo de hoy, es como que no es por allá, ¿no? O sea, cambiemos el rumbo, ¿no? Y entonces es algo que Claro, no por eso tenemos la que... experiencia de nuestro trabajo, ¿no? Al final no dejamos Mm, de trabajarnos ¿no? Y de acompañar a personas. Por eso digo que en la mm, experiencia de lo real no hay tanta mujer que haya trascendido ese lugar ¿no? De poder estar mm, conectada con su fuego, con su rabia, ¿no? De prender el fuego, o sea, abrir el mm. fuego, pero estamos hablando de algo, o sea, no romantizado, ¿eh? Total, En lo real seguimos yendo, por eso te digo, en la experiencia privada de lo real, donde hay un sentido en el que no te van a enjuiciar o no sientas que tengas que pertenecer, la experiencia privada está siendo muy distinta a lo que los discursos claro. dominantes. Dentro del mainstream, dentro de lo que es alternativo, para mí lo alternativo ya no es alternativo. Ha habido No, momentos. no. Ahora mismo lo alternativo Confusión no absoluta. es alternativo para nada, porque estamos, Mm, ¿no? Y entonces ahí también, ¿no? ¿En qué mm, momento el viraje este? Y bueno, Totalmente. Sí, lo sí. dejaremos, yo creo que lo dejaremos aquí porque si no podremos estar dándole muchas Sí, vueltas. muchas horas. No ha podido ser útil para quien nos escuche. Si hay alguna pregunta, alguna cosa, algún hilo al que tirar, pues Dani y yo estaremos encantados de responder en Mm, diferido. Y gracias a ti, Dani, por compartir este espacio y tiempo contigo. Como siempre, un placer. Creo que es súper necesario y que al fin y al cabo ya es un año, ¿no? Que seguimos ¿no? apostando Estamos. por espacios en los que poder dar por lo menos voz a otras miradas que no encontramos tan, ¿no? tan esparcidas. Sí, Y sí. para el próximo, pues seguimos. Y tanto, sí. Sí, también deciros que, bueno, que estamos también articulando con Patricia pues algún taller, algún curso en un lugar que es un espacio que es Moments, bueno, y en breve esperamos daros información sobre ello y como siempre, preciosa amiga, gracias por este tiempo y bueno, por la propuesta que me hiciste y nada, un abrazo bien fuerte desde aquí. Gracias. Gracias a la gente que nos habéis estado viendo y o que nos estáis viendo ahora en diferido y seguimos para otro directo. Un abrazo. Chao. Chao.